En Radio Inter, Cultura Emprende. Con Ángel Calvo, Cristina Álvarez Pagán y Alejandra Ron Pedrique. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique. Muy buenas tardes, comenzamos Crónicas sobre Emprendimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre gestión emocional en el mundo empresarial. Para ello tenemos con nosotros a Davinia García, directora de proyectos en consultoría Valle Ballina, especialista en felicidad personal y profesional desde el año 2012. Tengo el placer también de contar hoy con Dana Corredor, responsable de marketing de Urban Lab Madrid, centro de negocios y coworking ubicado aquí en Madrid, el cual tengo el placer de dirigir. Buenas tardes a las dos. Hola Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Davinia, cuéntanos quién eres y qué haces, porque especialista en felicidad, te lo habrán preguntado muchas veces. Sí. Bueno, yo desde bien chiquitita siempre he tenido una tendencia, y yo creo que al final la he potenciado y la he desarrollado mucho, que era el ayudar a los demás. Sí que es verdad que llegó un momento en mi vida en el que eso me hizo plantearme esto de la felicidad, que siempre estamos intentando o comprarla a través de diferentes artículos, a través de salud, de diversas formas. Siempre todas las personas quieren ser más felices o están orientadas a intentar serlo. Entonces pensé que igual la felicidad podía ser lograr ser la persona que quieres ser y conseguir la vida que realmente quieres. A partir de ahí fue cuando empecé a desarrollar, bueno, pues una serie de planteamientos y ayudar a las personas desde el punto de vista profesional a mejorar sus vidas. ¿Y cómo se forma un profesional en felicidad? ¿Qué se estudia para poder ayudar a alguien a alcanzar esa meta? Bueno, yo creo que es un poco una especie como de emprendimiento, porque si la felicidad es un camino, y yo lo entiendo como un camino, al final, desde mi punto de vista y desde lo que a mí me ha pasado, ha sido por una parte estudios. Tengo estudios sobre psicología, trabajo social, coaching y también de la rama de sociología. Un análisis introspectivo, querer ser mejor persona, querer poder ayudar mejor a los demás, querer cumplir mis sueños. Y por otro lado, también un punto de vista de creo sinceramente que el ser humano ha venido aquí para hacer más cosas. ¿En qué momento se empieza a hablar de emociones dentro del mundo profesional, dentro de las empresas? Porque tengo la sensación de que hasta hace muy poco no mezclaban un concepto con otro. Claro. A ver, normalmente las empresas o el trabajo está, digamos, un poco desligado de lo que es la persona como tal. Es decir, tú vas a trabajar, vas a realizar una serie de funciones, o vas a emprender, vas a formar una empresa, vas a vender un producto, vas a crear una serie de relaciones. ¿En qué momento entran las emociones? En el momento en el que somos personas. Las emociones entran a jugar parte de todas las decisiones que nosotros estamos tomando en cada momento, desde un vaso de agua hasta un marketing para un producto, hasta con quién me estoy asociando. Cuando nosotros hablamos de emociones, normalmente se entienden que hay emociones positivas, entre comillas, y negativas. Ambas van a influir siempre en las decisiones personales y profesionales. Las que normalmente se llaman emociones negativas, para mí, en el concepto que os he comentado de felicidad, son aquellas que están afectando a obstaculizar aquello que quieres hacer o que quieres conseguir. Sin embargo, todas las emociones que son más positivas, que te mantienen más centrado o que te mantienen más focalizado en quién eres y qué quieres, son aquellas que son positivas y que te dan muchos recursos para afrontar cada día. ¿Se pueden controlar esos estados emocionales? Totalmente. Creo que hay que diferenciar entre la persona o el concepto de persona que es feliz o que quiere ser feliz y la alegría, por ejemplo, una alegría o un estado emocional de exaltación o de positivismo. No tiene nada que ver. Cuando nosotros tenemos emociones es porque nuestro sistema emocional está preparado para avisarnos de muchas cosas que pueden acontecer importantes para nosotros. Por ejemplo, en el ámbito de la empresa, cuando aparece el miedo al éxito, aparece el miedo al fracaso, aparece el
miedo a soltar responsabilidades para que las hagan otros, porque es que es mi empresa o es mi idea, yo creo que lo puedo hacer bien. Es decir, todas las emociones que se pueden considerar como negativas tienen que ver con las cosas que son importantes para nosotros, por eso aparecen. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se alarguen en el tiempo o que puedan afectarnos hasta el punto de poder cerrar una empresa. ¿Y en qué momento a nivel de empresa nos dimos cuenta que teníamos que aprender emocionalmente a gestionarnos adecuadamente para conseguir nuestros objetivos? Pues yo creo que en España creo que ha venido un poco a colación del tema de la crisis, básicamente. Quiero decir, en el momento en el que ha habido un cambio a la hora de afrontar el trabajo, la empresa, donde todo lo que estaba aconteciendo a nuestro alrededor nos pedía algo más de lo que estábamos haciendo tradicionalmente en el trabajo. No es solamente ir a trabajar y ejecutar una serie de pautas, sino además que somos personas y tenemos que salir adelante, una gran competencia, una serie de nuevas tecnologías y nuevos requerimientos que hacían o favorecían el hecho de explorar más nuestras capacidades, y ahí inherentemente entra el tema de la gestión emocional. ¿Es habitual que una empresa te contacte pidiéndote este tipo de servicios hoy por hoy? Porque entiendo entonces que anterior a la crisis no. Todavía habitual no. Pero yo creo que hay muchas veces que es quizás porque no se relaciona el para qué sirve. O sea, sí el qué es, pero no el para qué sirve. Y supongo que te encuentras también con reticencias. No veo claro un ejecutivo llamándote o poniéndose en contacto con vuestra empresa, decir, oye, que es que tengo miedo, siento estrés, o manejo mal la ira, o me siento muy enfadado y eso me impide llegar hasta donde quiero. Vale, porque hay otras formas de manifestarlo. Es decir, no es necesario el decir tengo miedo o tengo una resistencia y entonces necesito ayuda, sino quiero mejorar. Quiero alcanzar un nivel senior, si soy un junior, quiero alcanzar un puesto directivo, quiero desempeñar mejor mi trabajo, quiero hacerme con un equipo que me han impuesto, entre comillas, ¿no? O sea, hay veces que entras en un sitio y tienes un equipo y con ese te tienes que manejar. Entonces, todo se hace parte de un programa global. No se pide como tal no la gestión del miedo, que hay personas que sí, pero más a nivel individual. A nivel empresarial, supongo, es más habitual que a nivel personal alguien te consulte por esto. Lo que pasa es que es muy beneficioso. Cuando estamos emprendiendo, una persona que es capaz de manejar las emociones, es capaz de manejar por ejemplo, ese miedo del que hablábamos, ¿no? El miedo te hace hacer cosas muchas veces absurdas. Yo creo que todos nosotros, si nos hacemos una vista atrás y pensamos en algún momento donde hemos sentido miedo, dices, primero, no me gusto, ¿no? O sea, no me gusto nada, cómo me comporto, cómo soy con los demás. ¿Crees que somos capaces de reconocer esos estados? Sí, totalmente. Sí. Hay veces que hay que pararse a pensar y yo creo que en la vida tan acelerada que tenemos nos falta precisamente ese momento. Por ejemplo, para la gestión de conflictos sería podríamos contratarte. Tenemos un problema, ¿no? Sí. La cuestión es que lo que normalmente se destina como gestión emocional, que es precisamente lo que estamos hablando, lo que es el manejo de emociones, para aprender a separar y sacar lo mejor de ti y lo mejor del equipo que tienes alrededor, viene aparejado con la toma de decisiones. Por lo tanto, la toma de decisiones hace que, cuando manejas un conflicto, puedas manejarlo de una manera muchísimo más eficiente. ¿Y cómo lo haces? Lo primero, conocer a la persona y conocer la situación. ¿Pero te enfrentas normalmente con personas conflictivas o con situaciones conflictivas? Normalmente se ataja siempre la situación y no la persona. Es igual que el enfado. Cuando alguien se enfada, lo ideal es enfadarse con la situación, no atacar a la persona. Entonces siempre se trata desde el punto de vista de la situación, porque no se trata de buscar culpables, se trata de buscar ser mejor. Y una vez que te contactan desde una empresa, realizas un proceso de consultoría a ese grupo, ese equipo de trabajo, a ese directivo que te ha pedido este servicio. ¿Cómo se empieza este proceso? Primero preguntando por qué y cuál es la necesidad o cuáles son las consecuencias que la persona cree que tiene no hacer algo al respecto de esa situación, ese conflicto, ¿vale? Por un lado, en cuanto a lo que es el interlocutor inmediato o el potencial cliente como tal. Y por otro lado, conocer también las causas y las necesidades de las personas que luego intervienen en ese conflicto.
para poder ayudar a todo el mundo por igual. Conocer las diferentes perspectivas te da una posición para poder unificar qué es lo que está pasando y poner a todo el mundo a trabajar en función de realmente no solo los objetivos de la empresa, sino estar mejor en el trabajo o solucionar aquello que te tiene sin dormir por las noches muchas veces. Y finalmente, ¿qué buscas? ¿Que las personas aprendan a controlar las emociones o simplemente que las manejen de forma sana? Que las manejen de forma sana. ¿Cómo se no me gusta consigue? nada eso de controlar, es como, no, o sea, poner como igual un dedo como acusador, o yo no sé, gestionar, es decir, las emociones, creo que el ser humano sin emociones no habría llegado a hoy. Vuelvo a hablar del miedo porque me parece fantástica esa emoción. Sin el miedo, si no aparece el miedo, si tú estás delante de un oso o en su momento, cazadores, recolectores, etcétera, ¿no? Si no aparece ese miedo para avisarte de que hay una situación de peligro, no hubiéramos podido hacer algo al respecto. Las emociones sirven para avisarte de algo. Después, nosotros, sabiendo para qué sirven, ponemos solución a ello. Entonces, creo más en la gestión de esas emociones que no el control, porque ya han aparecido. No quiero controlar mi ira, no quiero controlar mi frustración. Quiero saber qué me está diciendo para poder solucionarlo. El ego. Háblame del ego a nivel de empresa o a nivel de empresario. El ego. Para mí el ego es inversamente proporcional a la autoestima. Esto significa lo siguiente: si yo me quiero, si yo hago las cosas porque me nacen con una intención de hacerlas bien, si yo cultivo ese aspecto mío interior, ese llamado autoestima, no tengo por qué tener miedo. El ego normalmente aparece para protegernos de algo. Normalmente aparece para protegernos de algo. Yo creo que lo que hay que tener en ese momento es comprensión e ir a por lo que realmente importa. Vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta quiero que hablemos sobre qué formación en particular es la que impartes para que las personas aprendan a gestionar de forma sana estas emociones. Estamos de regreso con Crónicas sobre Emprendimiento. Hemos dejado una pregunta en el aire. Davinia, cuéntanos. A ver, lo que estábamos comentando sobre gestión emocional, felicidad y demás, se trabaja de diferentes formas. En grandes empresas normalmente a través de habilidades y liderazgo. También en gestión de conflictos y cuando una empresa está interesada en que una serie de personas alcancen, digamos, un puesto superior y las entrena para ello. De ahí es de donde derivamos este tipo de formaciones que normalmente se adaptan a cada una de las empresas en función de las personas. Por otro lado, a los emprendedores se hace también como una especie de proceso de coaching y de asesoramiento en el sentido de qué te pasa ahora, qué estás gestionando ahora, vamos a ir al siguiente paso para evolucionar y para llevar pues la empresa al siguiente nivel o a ti a gestionar mejor tu empresa. Las personas, al final, nuestras emociones van a condicionar cuáles son las decisiones que tomamos. Como son las decisiones que tomamos, al final derivamos en hacia dónde va nuestra empresa, nuestra pyme o lo que estamos haciendo. Hola. Me ha gustado lo del, retomando el tema anterior, el tema del ego. Es complicado tratar a gente con el ego muy muy alto porque seguramente tiene inseguridades, pero que conseguir que las reconozca y que trabajéis en esa línea o está chupado. Es que creo que hay muchas maneras creo que hay muchos caminos que llevan a Roma. No se necesita reconocer, ay, es que tengo miedo, o tengo la autoestima baja, no es necesario, sino qué es lo importante para ti que te tiene bloqueado, o qué es lo importante para ti que no estás alcanzando a llegar. A partir de trabajar en ese área o en ese ámbito, se están también a la par siempre gestionando y ayudando a gestionar las emociones. Pero a lo mejor él no lo ve porque tiene mucho ego. O sea, es su equipo el que
el que ve que el ego le está nublando la vista. Claro, pero además si es su equipo es muy complicado que le digan, oye, perdona, que eres mi jefe, tienes mucho ego, ¿por qué no te trato? Ahí voy, porque muchas veces es el tema el líder el que tiene ese problema, no alguien del equipo. Ayer, tomando algo con una amiga, precisamente me planteaba algo similar. Y yo creo que la respuesta, o al menos la respuesta que tenía y que le comenté ayer, es: depende de hacia dónde estés ayudando. ¿Estás ayudando desde tu punto de vista o quieres ayudar a la otra persona desde el suyo? Entonces, yo no necesito que alguien me diga tengo algo mal o tengo que reconocer X cosas, sino vamos a ver cómo solucionamos aquello que necesitas hacer. Y se puede tener mucho ego y a la vez tomar buenas decisiones. Es decir, si mi ego no afecta a mi toma de decisiones, ¿por qué tengo que cambiar? Muy buena pregunta. Suele afectar siempre. Suele terminar afectando, porque al final de lo que estamos hablando es de inseguridades. Bueno, y supongo que afecta a nivel empresarial y también en las relaciones personales. Es muy complicado lidiar con alguien con ego. Te puede tirar mucho al equipo. Te puede tirar mucho al equipo, y normalmente habrá muchas personas que dentro del equipo que una persona gestione se le vayan y no entienda por qué, o tenga enfrentamientos o no rindan lo suficiente. O sea, son una serie de síntomas que al final es que no podemos evitar ser quienes somos, y al ser quienes somos estamos provocando siempre una consecuencia alrededor de nosotros. Entonces, sí, indudablemente afecta a las decisiones y a las empresas. Julián, ¿querías preguntar algo? Bueno, más que preguntar, aportar. Yo creo que, bueno, es súper interesante que lo que nos estás contando, pero yo te digo que yo, que estoy acostumbrado a tratar, por suerte o por desgracia, con supermarcas, que los egos están, pues, no te puedo ni contar. Sí te digo que tendría que haber un gabinete, una persona como tú, con un equipo dentro de las supermarcas que gestionaran esto, porque sí que es verdad que yo cuando contacto con algunos, bueno, yo porque, bueno, por mi trayectoria pues tengo línea directa con muchos, pero hay cantidad de compañeros míos que no llegan al jefe o a la cúpula, por así decirlo, del ego que tienen. Quiero decir que ponen ahí unas barreras impresionantes, y yo creo que la vida es, no sé, es otra cosa, ¿no? Un servicio 24 horas para tratar estados emocionales. Yo creo que sí. Hay otros sentimientos también que son comunes dentro del mundo empresarial y también personal, como frustración, enfado, estrés. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues que al final todas las emociones nos quieren decir algo. La frustración normalmente tiene que ver con que no ha salido algo como tú esperabas o como tú querías. Entonces, lo que es, por ejemplo, la frustración, hay Tony Robbins, que yo le sigo mucho y he estudiado mucho con él a través de sus libros y demás, lo que habla un poco es de intentar ver la vida de una forma de acercarte a conseguir esos objetivos que tú tienes, más que una situación de yo supero, llego, alcanzo o no, porque ahí juega un papel muy importante el tema de la autoestima. Cada vez que yo estoy haciendo algo que juzgo que no ha sido como debería, y entonces me enfado y entonces me cabreo, y entonces lo que estoy haciendo es mirar mi autoestima o mi confianza a través de aquello que es lo que realmente quiero hacer. Pero no se nos permite estar agobiados o frustrados, es decir, ¿siempre tenemos que estar felices? Para nada. La naturaleza humana no es así, si no, no tendríamos nada más que lo que se cataloga normalmente como emociones positivas. Todas las emociones sirven para algo. La tristeza, por ejemplo, normalmente es un sentimiento de pérdida. El enfado, obviamente, tiene que ver también con algo que no ha salido como realmente querías. Entonces, a mí lo que me parece importante de toda la gestión emocional y de toda la amalgama de emociones que podemos experimentar es que sepamos para qué sirven, para poder hacer algo con ellas. O sea, el sistema emocional no está para decir, el miedo no va a venir para decirte te vas a aguantar, el estrés no viene para decirte ahora te aguantas porque fíjate la situación que tienes. O sea, no están para fastidiarnos, están para decirnos, oye, algo está pasando importante a tu alrededor y quiero que hagas algo, por favor, con esta situación. Davinia, pero si no sabemos controlar las emociones, ¿cómo podemos entender el mensaje que nos están enviando estos estados emocionales?
Porque yo soy de las que piensa que desde pequeños, aparte de matemáticas, literatura, etcétera, deberíamos de empezar ya a saber qué es la gestión emocional y cómo manejarla. Yo quiero preguntarte una cosa, porque no sé, tengo curiosidad, cómo, ya que no existe tu figura dentro de estas grandes empresas y demás, ¿cómo contactas? O sea, ¿cómo funciona? ¿Funcionas por boca a boca? No sé, ¿cómo contactas con tus futuros clientes? Muchas veces así. Por otro lado, escribiendo artículos y sobre todo porque yo creo que tengo mucha fe en el ser humano. Entonces, en el momento en el que empiezo a hablar de estas cosas, no sé, la gente se contagia o dice, ay, claro, yo estaba buscando una cosa así, o ay, pues aquí esto igual se necesita. Entonces, sí, efectivamente, mucho a través del boca a boca y luego otras veces a través de cursos de habilidades, cursos de liderazgo, etcétera, y por ahí ya vamos haciendo el trabajo. Y lo de en casa del herrero cuchillo de palo, es decir, tus equipos y más, ¿alguna vez les gritas o dices, ahí va, me está... ¿No? No. ¿Nunca ¿No te desestabilizas? Cuidado, sí me desestabilizo, porque claro, obviamente te puede sobrevenir cualquier cosa, pero lo primero que hago, por ejemplo, y vuelvo al miedo porque es que me encanta, si algo te entra miedo o me da igual, frustración, etcétera, lo primero que he aprendido a hacer es decir gracias. A mí, o a mi sistema emocional, no sé. Gracias por aparecer para avisarme de esto. Eso me da un espacio, un pequeño espacio, para no reaccionar directamente en contra o de la situación o de alguien. Y una vez que te das cuenta de eso y agradeces por qué está ocurriendo algo, es cuando ya pues se toman las medidas. Y el equipo a mí me lo ha agradecido. En el caso de Julián, no sé si dijiste que había miedo a esas escenas que tenías que volcar el coche. ¿Te ayudó alguien? ¿No había, La verdad que no. Pero bueno, miedo muy humano. Atrévete, ¿no? Atrévete. Sí, bueno, ser decidido y bueno, pues superar ese miedo, ¿no? Una vez que lo haces la primera vez ya lo demás viene un poco sobre la marcha, pero sí, esas primeras veces pues tienes ese miedo a que te pase algo, claro. Sin embargo, yo creo que una clave del éxito que nos has compartido antes tiene que ver con algo, pasión y persistencia, que es algo que creo que has demostrado a la hora de la entrevista que has transmitido. Y estar concentrado en ese objetivo, que no es fácil, hace posible que puedas tener más éxito. Sí, en mi caso me la jugué a una carta, quiero decir que yo podía haber, pues no sé, haberme buscado un trabajo un poco más normal. Sin embargo, yo busqué lo que quería y hasta que no lo conseguí no paré, ¿no? Y bueno, me ayudaron evidentemente. Tuve varios padrinos y demás y tuve quizá ese apoyo en estos padrinos que me decían, el que la sigue la consigue, tú vas por buena línea, tal. Y bueno, esos consejos de personas cercanas a ti y es más que están dentro del sector, a mí me ayudaron emocionalmente, me ayudaron mucho. ¿Se puede aplicar a todos los campos, no solo a la empresarial, es decir, a niños, a tratar miedos? Siempre se dice que si te caes de un caballo, lo que tienes que hacer es volverte a subir. ¿Es así o no? ¿O hay que parar, pensar y dar un tiempo? Hay que parar y pensar, yo creo que para todo y porque básicamente nuestro cerebro nos sirve para eso, parar y pensar. Sí es cierto que yo he recomendado en su momento, hace años, recomendaba que cuando hacía coaching personal, sobre todo en situación de niños, que los padres también tenían que aprender un poquito a gestionar, porque es complicado si no poder enseñarle a un niño. Pero a mí es que me parece fantástico poder decir a un niño pequeño que tengo miedo de ir al cole porque me ha pasado X cosa, ¿no? Que tenga la confianza de compartir ese sentimiento para decirle, no pasa nada, te doy confianza, te doy seguridad y vamos a por el siguiente día. ¿Y solo los padres o también, en mi caso, tengo una hermanita pequeña y podría yo también ayudarle a que ellas mismas gestionen sus emociones? Totalmente. Y no recaerlo todo en mis padres, por ejemplo. Sí. Bueno, tiene que ver con el entorno cercano del niño. Yo, de hecho, que tengo un niño, he estado, ya lo comentamos alguna vez tú y yo, Davinia, que he estado en una academia o en una empresa que se dedica a ayudar a niños pequeños a gestionar sus emociones. Porque a nivel de experiencia he visto, además tengo mucho contacto con proyectos que inician, proyectos fracasar por temas de ego, por temas de estrés, por no saber reconocer qué es lo que estamos sintiendo, cómo podemos potenciar nuestras habilidades a nivel emocional para llevar a cabo ese proyecto. Y corregirlo, claro.
Yo es que a ver lo de los niños, como este verano he sufrido que mi niña pequeña no quería bañarse, pues por eso he sacado un poco el tema, a ver si... Yo creo que sobre todo es aportar seguridad, confianza y que la persona que esté a tu lado, si depende de ti, sienta ese apoyo. Nos queda muy poquito tiempo. Quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿cuál objetivamente es tu público comercial? ¿Hacia dónde diriges tu actividad? Que ya un poco Julián tocó contigo el tema. Y lo segundo, ¿dónde podemos encontrarte? Actualmente a grandes empresas. Grandes empresas. Sí, porque creo que haría mucho bien. Esa es como una decisión. Dentro de la consultora, no solamente a grandes empresas, sino que estamos ya lanzando una escuela online para todas aquellas personas que no tienen tiempo, pero que sí que quieren saber más y poder hacer algo así. Vamos a sacar una serie de cursos relacionados con todo esto. Muy bien. ¿Y dónde podemos localizarte? En vallevaballina.es. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a una pequeña pausa publicitaria. Gracias.